Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a Informa TV, hoy lunes 13 de mayo del año 2013. Hoy veremos que capacitan el nuevo sistema penal a personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. También veremos que Naciones Unidas pide a las firmas textiles internacionales mejoras en Bangladesh. Además, le informaré que llaman a los estados a defender la libertad de expresión. También veremos que podrían demandar a Naciones Unidas por brote de cólera en Haití. Esto y más es lo que veremos en unos instantes. No se despegue de su pantalla. Damos inicio primeramente con nuestra información en materia de derechos humanos a nivel nacional. El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, conocido como CLADEM, hizo un llamado enérgico a los gobiernos de la región para que actúen de manera urgente frente a la impunidad de la violencia de género, la criminalización del aborto y la falta de garantías para las defensoras de derechos humanos. Así lo señalaron durante el Seminario Internacional Incidencia en Red, el desafío de que los estados cumplan con los derechos humanos de las mujeres, el cual inició el pasado martes en el Palacio de Minería de la Ciudad de México, donde activistas, académicas y funcionarias de 15 países coincidieron en que nada sirve las conquistas feministas en materia de derechos humanos si no se obliga a los gobiernos a cumplir con los compromisos pactados más allá de los discursos y la aprobación de leyes. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México dio a conocer que en lo que va de este año 2013 ha recabado un total de 2.507 quejas por probables violaciones a los derechos humanos. Esto además de brindar cerca de 8.400 asesorías a la ciudadanía. El organismo defensor dio a conocer que la Visitaduría General de Ecatepec, la cual atiende a 19 municipios del oriente de aquella entidad, es la oficina de la comisión donde más quejas se han iniciado en el año, seguida de la Visitaduría General de Chalco, de Netzahualcoyotl, de Toluca, Tlanepantla, Naucalpan y la Visitaduría de Atlacomulco. Cabe señalar que el principal motivo de queja fue el ejercicio indebido de la función pública, el incumplimiento de la función pública en la Procuración de Justicia y la negativa o inadecuada prestación de servicio público en materia de educación. Luis González Plasencia, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, advirtió que la trata de personas va en aumento, pues señaló que es el segundo delito que genera más ganancias después del narcotráfico, pero el primero en el daño que genera a las víctimas. Por ello, en la inauguración de la exposición fotográfica Sin Precio en la Piel de Lisette Arauz y la puesta en escena Si un árbol cae del dramaturgo Javier Malpica, bajo la dirección de Nora Manek, allá en el Centro Cultural Helénico en la Ciudad de México, el ombudsman consideró importante aproximarse a esta problemática desde un enfoque totalmente social. Cabe señalar que esta obra Sin Precio en la Piel es una muestra coproducida por la Comisión de Derechos Humanos Capitalina y Teatro y Más Arte Escénico, Sociedad Civil, que consta de 30 imágenes, las cuales se exhibirán en las salas de recepción de los teatros, en donde se presente la obra Si un árbol cae, la cual aborda el tema de la trata de personas con fines sexuales. La Comisión de Derechos Humanos de Morelos dio a conocer que radicó una queja por las agresiones verbales que una maestra de la escuela secundaria número 2 de abril del poblado de Acatitla, Temixco, realizó en contra de una alumna. Cabe señalar que la menor afectada por la educadora presentó el día del suceso con esta maestra una parálisis facial, así como presión arterial alta. Por su parte, el médico que la valoró resaltó que la menor presentaba mucha tensión para ser una niña de tan solo 15 años de edad. Por estos hechos, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos solicitará un informe
al secretario de Educación del Estado, al director general del IEBM y al director de la Escuela Secundaria número 2 de abril, otorgando 5 días naturales para que rinda cada quien su informe. Aunado a esto, señaló, se solicitaron las medidas precautorias y cautelares al director general del IEBM, esto con el fin de poder evitar violaciones a derechos humanos de difícil reparación en agravio de la menor, en la cual se concedió un término de 24 horas a partir de la notificación de ese acuerdo. El ombudsman michoacano José María Cázares Solórzano dio a conocer a grandes rasgos el panorama en la entidad, el cual señaló está centrado en los municipios de Tierra Caliente, Buenavista, Tomatlán y Tepalcatepec, donde señaló que los llamados grupos de autoprotección han ejercido violencia contra algunos ciudadanos. Agregó que ya tienen un par de quejas respecto al municipio de Buenavista, Tomatlán, donde refieren que el jefe de este supuesto grupo de autodefensa los obligó a integrarse a ellos. En la entrevista, el ombudsman destacó que además, desgraciadamente, hay un desabasto en cuanto a alimentos y medicinas, por lo que el organismo Derecho Humanista a su cargo ya emitió las medidas precautorias al gobierno del Estado y al gobierno federal para que pueda intervenir en esta lamentable situación. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos informó que participó este pasado miércoles en la jornada de salud llevada a cabo en el Zócalo Cuautla, a la cual asistieron la presidenta de la comisión, la licenciada Lucero Ivonne Benítez Villaseñor, el representante del presidente municipal de Cuautla, el doctor Gonzalo Sánchez, la presidenta del Consejo Directivo Local de la Cruz Roja, Jacqueline Jiménez Longar, entre otras autoridades quienes estuvieron presentes en esta jornada de salud. Por su parte, la ombudsman resaltó e invitó a la reflexión por la gran labor altruista que ha hecho y sigue realizando la Cruz Roja de Cuautla, Morelos, para el bienestar de la sociedad en general, promoviendo y luchando por el derecho a la salud, brindando así auxilio a las víctimas de accidentes, enfermedades, epidemias o sucesos similares y todas esas labores sociales que día a día realiza la Cruz Roja de Cuautla, Morelos. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala dio a conocer que en días pasados 50 servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos se capacitaron en un nuevo sistema de justicia penal. Esto con el fin de atender y atacar de manera eficiente las eventuales violaciones a derechos humanos que cometan los servidores públicos con la implementación de este sistema. Por su parte, el presidente del organismo defensor de derechos humanos, Francisco Mixcoatl Antonio, expuso que este curso tuvo como propósito conocer las nuevas garantías de la víctima y del inculpado para que todo el personal del organismo tenga una mejor actuación en la defensa de los derechos humanos una vez que el sistema penal acusatorio y adversarial sea implementado ya en Tlaxcala. Bien, esto está en materia nacional, no se despegue de su pantalla porque mi compañero Aldo Núñez ya está listo para presentarle su sección Derechos Humanos en la Web. Las personas en situación de calle o personas sin hogar representan hoy en día para la mayoría de las grandes ciudades y suburbios un fenómeno social que impide el pleno desarrollo de los derechos humanos en estos individuos. Un escenario que se encuentra en estrecha relación con los procesos de exclusión social en muchos países del mundo. Hoy, como todos los lunes en Derechos Humanos en la Web, presentaremos un fragmento de Iberoamérica Habla, que aborda en esta emisión el tema de las personas en situación de calle, desde la visión de la Defensoría del Pueblo de Paraná, capital de Entre Ríos, Argentina. En este programa, que será presentado al finalizar Informa TV, conoceremos las medidas que la Defensoría ha tomado para hacer que el gobierno implemente medidas específicas que resuelvan la problemática de las personas en situación de calle. Vamos a conocer más de esta producción que ya está disponible en Internet. Esto es Iberoamérica Habla.
Doctor, sabemos del gran problema que representa en Paraná la falta de atención a las personas que viven en situación de calle. ¿Cómo se observa desde la Defensoría a su cargo la situación de estas personas? Nosotros estamos muy preocupados porque ya desde el 2003, desde que se creó la Defensoría del Pueblo de Paraná, se viene observando que viene avanzando la cantidad de gente en situación de calle. En voz del doctor Luis Garay, defensor del pueblo de la ciudad de Paraná, conoceremos cómo se observa desde la Defensoría a su cargo la situación de estas personas y de qué manera intervienen en su amparo. Además, te invito a que promovamos esta entrevista a través de las redes sociales como Twitter y Facebook. Para crear una gran red en favor de los derechos humanos, tuitea el hashtag Iberoamérica Habla y menciona @InformaTV_DHNet. Nos vemos en la siguiente emisión de Derechos Humanos en la Web. Bien, ya estamos listos para presentarle a usted lo más importante en materia de derechos humanos a nivel Iberoamérica. La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de Honduras dio a conocer que presentó este martes su informe de avances en la materia en cumplimiento con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que intermedió en la crisis política de ese país en el año 2009. La ministra Ana Pineda detalló durante la presentación las reformas introducidas en los últimos meses para la protección de grupos vulnerables de la población, las reformas en materia de niñez y familia y un proyecto de ley de lengua de señas, esto con el objetivo de que personas que no pueden hablar cuenten con un sistema de comunicación oficial y que los medios den el pleno acceso a esta población en sus contenidos. Hace tan solo algunos días que Amnistía Internacional instó a los legisladores de Puerto Rico poner fin a la discriminación que sufre la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual en su país. Esto a través de los dos proyectos de ley que se discutieron la semana pasada. Cabe señalar que de ser aprobada la SB 238, como se conoce uno de los proyectos de ley, prohibirá la discriminación basada en la orientación sexual real o percibida, así como por identidad de género, tanto en el trabajo, los servicios públicos y privados. En lo que respecta a la SB 488, este proyecto de ley plantea ampliar el espectro de protección hacia las personas que sufran violencia doméstica sin importar su estado civil, orientación sexual o identidad de género. Las y los relatores para la libertad de expresión de Naciones Unidas, América, Europa y África hicieron un llamado a los estados a que garanticen el respeto de este derecho fundamental y eviten los monopolios en la propiedad y control de los medios electrónicos. En la conferencia de prensa Hablar sin riesgo, un encuentro internacional de periodistas, organizaciones civiles e instancias de la ONU que se celebró el pasado 2 y 4 de mayo en San José, Costa Rica, las y los relatores exhortaron a los países a favorecer la diversidad de contenidos y detener la concentración de los medios de comunicación. Es momento de hacer una pequeña pausa, no se despegue de su pantalla, que aún falta más información para usted. Momento de que usted y yo conozcamos lo más importante a nivel internacional. Le informo que la Organización de Naciones Unidas ha pedido a las firmas mundiales de ropa que mejoren las condiciones de los millones de empleados que tienen en Bangladesh, donde hoy se cumplen 19 días del derrumbe de un complejo textil en el que el número de muertos se acerca al millar.
El organismo internacional emitió un comunicado de prensa en el que se refiere a la tragedia sufrida en Bangladesh, donde un complejo textil se derrumbó el pasado 24 de abril cerca de la capital Dhaka, y la cual ha causado hasta el momento la muerte de 940 personas y al menos 2.437 heridos. De acuerdo con la campaña Ropa Limpia, Bangladesh es el país del mundo con costos más baratos de producción en la industria de la ropa, y por eso empresas de todo el mundo, incluido aquí China, están trasladando parte de su producción a este país asiático. El gobierno de Senegal ha expulsado al periodista chadiano Makayla Negbela, esto tras las críticas proferidas contra el régimen del presidente de Chad, Idriss Déby, en una radio local. Según Amnistía Internacional, los servicios de seguridad de Senegal le notificaron el lunes pasado al periodista la orden de expulsión del país, a donde llegó en el año 2005 y en el que esperaba beneficiarse de un estatuto de asilo político. Por su parte, el presidente de la sección senegalesa de Amnistía Internacional, Seydi Gassama, señaló que las fuerzas de seguridad de ese país han violado sus compromisos internacionales y deploró la voluntad del gobierno de Senegal de amordazar y reducir al silencio a los refugiados y solicitantes de asilo. En Argentina, la defensora general de la Nación, Estela Maris Martínez, el procurador penitenciario Francisco Mugnolo, el ex canciller Jorge Tayana y Amnistía Internacional Argentina advirtieron el pasado miércoles que en el país aún sigue habiendo tortura sobre las personas privadas de la libertad, pero instaron a la sociedad en general a tomar conciencia y a participar en la lucha contra este flagelo. Esta exhortación surgió luego de que se realizó una reunión donde se dieron detalles de la campaña nacional contra la tortura, impulsada por entes del Estado Nacional, centros de estudios y organizaciones civiles, que se extenderá durante todo este año 2013 en el bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813, que dispuso la abolición de la práctica de la tortura y la quema en plazas públicas de todos aquellos instrumentos para aplicar tortura o tormento. Un grupo de abogados advirtió el pasado jueves que demandará a Naciones Unidas en caso de que se niegue a compensar a las miles de personas infectadas por el brote de cólera introducido allá en Haití por cascos azules del organismo en el año 2010. En una conferencia de prensa, representantes legales del Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití y la Oficina de Abogados Internacionales anunciaron que presentarían una demanda en alrededor de 60 días. Por su parte, los abogados indicaron también que entregaron ya una carta al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en la que solicitan una audiencia para poder discutir los reclamos de los afectados y comenzar así un proceso de mediación a fin de poder resolver sus peticiones. El expresidente colombiano Álvaro Uribe, a través de un abogado, solicitó el pasado miércoles a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emita una medida cautelar para proteger su integridad física. Esto tras haber sido acusado públicamente por el presidente de Venezuela de conspirar en asesinarlo. El abogado Jaime Granados, representante legal de Uribe, solicitó en la sede de la Comisión Interamericana una solicitud de medida cautelar para que cese de forma inmediata todo acto de sindicación y persecución pública en contra del señor Álvaro Uribe para proteger su libertad de expresión, pero también su vida e integridad física. Cabe señalar que en los últimos días Maduro acusó a Uribe de estar detrás de supuestos planes para atentar en su contra y también de ser supuestamente el responsable de la muerte de un periodista el pasado 3 de mayo allá en Caracas, Venezuela. La Organización de Naciones Unidas y la responsable de la lucha contra el narcotráfico de Alemania, Mechthild Dickmann,
entregaron el pasado viernes a Bolivia 2 hornos modernos para incinerar las drogas, que serán los primeros del país. El Consejo de la Lucha contra el Tráfico Ilícito de las Drogas del gobierno boliviano señaló en un comunicado de prensa que los hornos serán administrados por la Policía de Antinarcóticos de La Paz y de la región oriental de Santa Cruz. Cabe señalar que estos hornos son de origen inglés y tienen una capacidad para quemar de entre 60 y 90 kilos de cocaína por hora. Cabe destacar que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y los gobiernos de Alemania, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña cooperaron con el Ejecutivo de Bolivia para la compra de los 2 hornos, que cada uno tiene un precio de alrededor de $50,000. La condena del primer militar en activo en Uruguay, juzgado por crímenes cometidos durante la dictadura de 1973 a 1985, fue recibida con beneplácito por los defensores de derechos humanos de ese país. Cabe destacar que el general Miguel Dalmao, encarcelado desde el año 2010, fue encontrado responsable del homicidio de un militante comunista, Nivia Sabalgaray, en una unidad militar en el año 1974. Así lo informaron el pasado miércoles fuentes de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay. También señalaron que el general fue acusado de homicidio agravado cometido cuando era oficial y cumplía funciones de lucha antisubversiva en la unidad del ejército donde apareció muerta la persona que les comenté, Nivia Sabalgaray. Amnistía Internacional se sumó a la segunda marcha de la Dignidad Nacional Mexicana, celebrada el pasado 10 de mayo, la cual partió del Ángel de la Independencia y estuvo integrada por familiares de víctimas de desaparición forzada y organizaciones de la sociedad civil, quienes exigen verdad y justicia en dichos casos. Mediante un comunicado, el organismo Derecho Humanista recordó que las autoridades mexicanas reconocieron al menos 26,000 casos de desaparición ocurridas en los últimos años, la mayoría de las cuales, señaló Amnistía Internacional, aún no son investigados ni se tiene información más precisa sobre ellos. El Ministerio de Justicia de Brasil y la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito lanzaron este pasado jueves en Brasilia una campaña para combatir el tráfico de personas que tendrá como base unos comerciales de televisión protagonizados por la cantante brasileña Ivete Sangalo. La campaña denominada Corazón Azul tiene por objetivo incentivar a las y los brasileños a denunciar cualquier actividad que pueda estar destinada al reclutamiento de personas para ser sometidas a esclavitud, prostituidas en el exterior o al tráfico de menores de edad. El organismo de Naciones Unidas explicó que con la campaña ya presentada, una decena de países se propone sensibilizar y movilizar a la sociedad contra la trata de personas, que define como una forma moderna de esclavitud. Bien, de esta forma terminamos con nuestra información de Derecho Humanista. Yo soy Lía Montañez y mis compañeros y yo les damos las gracias por habernos acompañado un día más. Le invito a que no se despegue de la transmisión de DHNet, que mi compañera Elena Paredes ya está lista para presentar Iberoamérica Habla.